Amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de la elección del 6 de junio pasado. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Pues damos la bienvenida a Francisco Abundis, director de Parametría, pues para hablar sobre un tema que es muy relevante, dado que es de gran actualidad, y es el papel que cumplieron las empresas encuestadoras en la pasada elección del 6 de junio. Bienvenido, Francisco. Y dime, Alejandro, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, tú eres el director de una de las importantes empresas de encuestadoras. Digamos, ¿cuál es el saldo de las empresas encuestadoras durante la elección o después de la elección? Mira, yo creo que era previsible lo que iba a pasar. Teniendo tantas elecciones de por medio, creo que el saldo iba a ser mixto, dependiendo cuántas elecciones estabas midiendo. Te daría dos tendencias generales. En la elección para diputados, la elección federal, que fue la más visible con mucho, es decir, para estos 500 curules, 300 de mayoría relativa, es decir, la gente votaba por un área, ¿no? Y las 200 de representación proporcional, te diría que el patrón en general fue una sobreestimación de Morena. Se pensaba que Morena iba a obtener un mayor porcentaje del que obtuvo. De hecho, se pensaba que iba a ser no un número, pero una situación similar, algo que pasó en 1991, que el partido en el poder fue más votado que la elección con la que ganó. Es decir, se esperaba que Morena iba a obtener más del 37%, que fue el 37.25%, fue lo que obtuvo en 2018. Y prácticamente no hay medición que tenga Morena por debajo de 40 puntos. Miento, hubo una que tenía Morena en 38 y otra en 39, pero al final todas estaban por arriba del 37 con el que había ganado. Eso nos hacía pensar que entonces íbamos a estar en un momento inusual donde el partido en el poder obtenía más votos o mayor preferencia, por lo menos en términos porcentuales, porque esto está ponderado por el nivel de participación, pero en términos porcentuales iba a obtener más que lo que obtuvo cuando ganó. No fue así. Al final Morena se quedó en 34 puntos y un poco más, por debajo de ese 37. Y te diría que, Alejandro, ese fue nuestro, digamos, el mayor error que puedo registrar. En otras fuerzas electorales como PAN, PRI, PRD, MC, Partido Verde, PT, las mediciones, el error promedio no estuvo tan mal, pero la sobreestimación de Morena sí es un tema. Ahora, eso es la elección federal. Si vemos las elecciones por estado, verás, Alejandro, que ahí más bien lo que podrías decir es que se subestimó a Morena. Yo sé de muy pocos que hayan calculado que Morena podía llegar a 11 gobernaturas y si tomas a su aliado Partido Verde, 12. Yo no sé si alguien, digamos, de los que estábamos midiendo, analistas, pudo ver este escenario. Yo creo que no lo vio nadie. Yo creo que esta es una de las sorpresas, ¿no? Morena gana 11 gobernaturas, más el Verde serían 12. Morena gana menos distritos electorales de los que se pensaba. Y ahí me adelanto, aparte de la respuesta, ¿no? Digo esto yendo a lo que hicieron las mediciones, pero ya yendo, si quieres, a la respuesta, justificaciones. Si vemos lo que pasó en la Ciudad de México y área conurbada, le hace todo lo que solía ser el cinturón azul, ¿no? Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, Coacalco, todo ese cinturón acabó regresando a lo que era el PAN normal, y el voto opositor en esta ciudad partió a la ciudad por mitad, ¿no? Por lo menos el número
de alcaldías que no en la población. Aquí se explica buena parte de por qué esa medición que teníamos, yo creo, en la que no hay que reconocer que se sobreestimó a Morena, no acabó pareciéndose lo que pasó. Son muchos temas, pero creo que te doy una explicación amplia de lo que decían las mediciones y lo que terminó pasando. Claro, también tiene esto que ver con otros factores. Uno importante, pues es el número de votantes, que también pareció que superó al que se había estimado. Y otra cosa muy importante, los factores para ir a la votación. Es decir, si la votación se da en medio de una pandemia de más de un año, se da en medio de una crisis económica también ya equivalente, y pues de un problema de violencia que también es muy prolongado. Estos factores, ¿por qué tanto influyeron? ¿Sí influyeron o no? Influyeron y te pongo algunos otros. Digamos, estamos ya procesando los números que tenemos de encuesta de salida. Sabemos que la gente que votó en contra de Morena tomó más en cuenta el tema de inseguridad y economía, y la gente que votó con Morena votó más por temas de corrupción. Me parece, esta distinción que te estoy haciendo es interesante porque es las razones de voto. Ahora, previo a esto, habría que analizar parte de lo que está siendo la explicación del presidente o su queja sobre el tema de las clases medias, ¿no? ¿Cómo votó la clase media? Me parece que es una categorización difícil de categorizar, no sé cómo ponerlo, de segmentar para nuestro análisis, porque la clase media, como bien sabes, Alejandro, no es un concepto fijo, no es un concepto finito, es un concepto, es una construcción social. Tú dices si depende de quién gana más dinero, quién tiene más escolaridad, quién tiene más consumo, qué es la clase media. No sé en términos de esa estratificación. Lo que sí sé es que gente con mayor escolaridad y con mayor ingreso, a diferencia de lo que pasó el 18, ya no tiende a votar por Morena. En esta elección lo que pasó es que ese segmento se fue hacia Acción Nacional. Es decir, el perfil del elector que teníamos en el 18 cambió de manera sustancial en esta elección, y no me parece un tema menor cuando estamos hablando de otras tantas gobernaturas, 7 gobernaturas de aquí al 24, y pues la presidencial, que parece que ya empezó, ¿no? Claro, no es un tema menor. Si te parece, si permite, vamos a hacer un corte de un minuto y regresamos con este tema. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, estamos con Francisco Abundis, director de Parametría, hablando sobre los resultados de la elección del pasado 6 de junio. Francisco nos marcaba que todo señala deja ver una tendencia de que el voto de la clase media, por lo menos en la Ciudad de México y en el área conurbada, pues ha cambiado el concepto, ya no es prácticamente en automático por Morena. Ahora se fue hacia la clase media, que cambió
pues de partido o de partidos. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto, Francisco? Mira, yo creo que, y es ahí donde entramos al dilema de esta elección que me sigue pareciendo fascinante, perdón, porque es la elección más grande de la historia. Ok, ¿qué significa eso? Que iba a haber muchas elecciones locales, muchas elecciones por gobernador, por alcalde, presidente municipal, en fin. Te adelanto, lo que más vio la gente a nivel nacional fue la elección de alcalde, no la elección de diputado, que es una de las primeras ironías de esta elección. Es decir, lo que en términos de gobernabilidad todos consideramos lo más importante por el país no es lo que el ciudadano vio. Lo que el ciudadano vio fue su ciudad, es decir, su entorno más cercano. Es el dato digamos, que le resultó, o la elección que le resultó más importante. Pero si vamos a los estados, me parece que también la gente ahí votó por su gobernador, votó por lo que le parecía más importante, porque tu autoridad más cercana es la que te puede afectar más en tu cotidianidad. El diputado para el ciudadano promedio es una cosa teórica, es una cosa medio lejana y que de pronto hace gestiones, pero al final no es nada concreto para el ciudadano. Entonces, dada esta lógica, yo sí creo que una de las razones por las que Morena puede ganar 11 gobernaturas es porque hizo una buena selección de candidatos y porque la gente votó por eso, por esos candidatos que algunos incluso fueron más allá de la marca, que es un tema importante, es decir, votaron más allá de Morena. Pero cuando ya estamos hablando de Morena, que está muy asociado con el presidente y que, digamos, ya no es un voto que no tiene una cara, a diferencia de aquellos lugares donde hay alcaldías o gobernaturas. Creo que en la Ciudad de México, y eso un poco lo reconoce el propio presidente, la gente aquí creo que sí le quiso mandar un mensaje, no a la jefa de gobierno, a él. Y en eso creo que tiene razón cuando dice que aquí la gente, pues es más, no sé si bien influenciada, mal influenciada, al final se llaman campañas electorales, se llaman campañas de contraste. Y aquí yo creo que buena parte de lo que pasó en las alcaldías, no le quiero quitar méritos no sé, a Tabe en la Miguel Hidalgo o a Lía Limón en Álvaro Obregón, pero yo creo que aquí, dado el tamaño del rechazo, Alejandro, o sea, dado los niveles de participación que tú mencionaste, que fueron, eso sí, fueron muy segmentados por estratos, da la impresión de que aquí sí hubo un voto de protesta, no contra la jefa de gobierno necesariamente, me parece que sí fue un mensaje contra el presidente. Es una lectura, es una interpretación. Un mensaje de insatisfacción, desde luego, yo creo que sí está presente. Pero yo te quiero preguntar, en esto tienen que ver las proyecciones que hacen las encuestadoras. Las encuestadoras son contratadas antes de la elección, trabajan para alguno o varios partidos políticos. Sí, en general lo hacemos. De hecho, casi te diría, lamentablemente, la mejor información no es la que se publica. La mejor información la tienen actores internos y varias de estas mediciones de lo que iba a pasar ya, digamos, teníamos idea de cuáles eran los escenarios. Lo que pasó en la Ciudad de México creo que fue tan inusual que no sé yo de nadie que de manera interna o pública lo haya medido. Es decir, el diferencial de participación que hubo, por ponerte un ejemplo de alcaldía, en colonias como Lomas, Polanco, comparado con la Náhuac o Pensil, que están en la misma alcaldía, estás hablando de relación 2-1, que fue casi como acabó la elección. Te pongo la Cuauhtémoc, el nivel de participación de la Roma Sur, Roma Norte, Condesa, comparado con, ¿no?, tal vez Guerrero, en la alcaldía de Cuauhtémoc, explica buena parte del diferencial de lo que pasó en estos lugares.
Entonces no fue nada más un tema de voto a favor o voto en contra, fue un tema de niveles de participación históricos. Pero en la Ciudad de México, en realidad, pues, de alguna manera, incluso para ustedes, resultó sorpresivo, ¿no? Esta votación. Para todos. Y sí, eso, Alejandro, yo sí ahí te diría, si no imposible, muy difícil de medir. A ver, las mediciones que habían sobre si ganaba Romo o ganaba Tabe en la Miguel Hidalgo eran diferencias de 5 puntos. Estás hablando de alcaldías que se resolvieron en votación 2-1, 60-30. O sea, eso nadie lo midió, aún los que decían que Tabe podía ganar. Y lo mismo Álvaro Obregón. Es decir, no fueron elecciones cerradas, fueron unas elecciones donde sí funcionó la convocatoria de protesta, de mandemos un mensaje, no nos está gustando esto, y entonces el diferencial en participación fue impresionante. Claro, bueno, el equilibrio en la Ciudad de México, ¿no? Digamos que le dejó tablas, no fue lo que había sido tradicional, que pues el partido de izquierda, Morena, y su antecedente, pues ganaba. Pero bueno, vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos en la parte final. Perfecto, gracias. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, estamos aquí analizando con Francisco Abundis el resultado de la elección del 6 de junio pasado. También quisiera preguntarte, Francisco, aquí hay un aspecto muy importante. Siempre antes de la elección se estaba cuestionando, por lo menos desde el gobierno, desde la Presidencia de la República, la actuación del INE. Después de esta elección, para hacer una intermedia, incluso rompió récords de participación. ¿Cómo se puede calificar la actuación del INE? ¿Las encuestadoras también hacen esa medición o no? Sí, claro. Y ya la teníamos desde previo a la elección. Es decir, si hay un ganador en esta elección es el INE y con mucho. Y lo decíamos desde antes de elección. Es decir, cuando el presidente cuestionaba al INE porque, no sé, dos de los candidatos a gobernador habían sido penalizados y les quitaron sus gobernaturas en Michoacán y en Guerrero, y pues el partido del gobierno o el propio gobierno cuestionaban al INE por este tipo de castigos, ¿no? De sanciones. La reflexión que hacíamos era, no es lo mismo meterte con diputados o incluso con judicial que meterte con el INE. El INE, desde antes de la elección y de manera permanente y consistente, ha sido una de las instituciones mejor evaluadas. Súmale esta elección, ¿no? Donde pues fue impecable, donde, como es el INE siempre, ¿no? Entonces, no, yo creo que el INE es el gran ganador de esta elección,
Como bien dices, tienes además niveles de participación históricos, lo cual significa, y yo creo que hay que felicitarnos por esto y no nos damos cuenta, no lo debemos de subestimar. Los mexicanos transitamos nuestras inconformidades a través de las elecciones y no es un tema menor, Alejandro. Hay muchos lugares en el mundo donde esas instituciones se les acabaron y en medio de eso está el INE, que haya una institución en la cual la gente confía y dice, mira, a las 11 de la noche salió y me dio datos de un conteo rápido y luego en la madrugada me dio datos del PREP. Y los del PREP acaban siendo lo que termina sucediendo y los del conteo también. Eso es de una limpieza y de un prestigio electoral impresionante en el mundo. El mundo. En términos pues, sintéticos, en realidad, entonces la elección salió muy bien, se midió correctamente y el árbitro electoral fue impecable. Esas podrían ser, digamos... Me iría más por tu primera parte del árbitro electoral. Lo de las mediciones, yo te diría, sí tuvimos problemas en la sobreestimación de Morena en el Congreso y eso hay que apuntarlo y recogerlo. No en el promedio, digamos, no para el PAN, no para el PRI, no para... Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué importan ellos? No, claro que importan. O sea, importa medir bien para cualquier fuerza electoral. Y previo a esa votación, pues sí, pues también es pues una medición, una encuesta pues, gigantesca. Las empresas encuestadoras van a participar, van a hacer mediciones previas. Seguramente y serán tan imperfectas como otras que hemos hecho, sobre todo cuando hablas de patrones cerrados o hablas de padrones donde no está claro quién va a participar, quién no, pero yo creo que sí, o sea, estaremos en la parte mediática. Eso no significa que estén bien, Alejandro, hay que tomar, y de esto tú sabes mucho, ¿no? Es decir, la parte de la prensa hay que tomarla como tal, y a veces la prensa, pues no sé, le interesa llamar la atención más allá de ser precisa. Siento ponerlo así, pero sí es una crítica a la prensa, ¿no? Yo lo que quisiera hacerte notar, pues, como preguntarte es, básicamente, pues sí está difícil para la prensa y para el propio ciudadano votar en términos de una pregunta que no está clara, que no dice ni a quién va dirigida, no menciona a los funcionarios, no menciona el tiempo. Entonces, es un sí o no, pues un poco en el aire. Y sin tener la información y sin haber entendido bien la pregunta pero sabemos que, es decir, en general hay una propensión de la opinión pública hoy a que quien te propone algo vas a juzgar la pregunta dependiendo de quién venga. Y si la gente ubica que esta es una pregunta que viene del gobierno federal, te diría que no se va a preocupar mucho por entenderla, se va a preocupar más por el emisor, quién la preguntó. Y entonces, en función de eso... ¿Cómo prevés esa participación para responder? No, muy pequeña, muy pequeña. No, eso no va a ser... te puedo hablar de una cantidad de consultas infinitas donde la gente no está ahí. Es decir, que tengas más de la mitad del país votando un proceso es extraordinario. Te voy a dar 2 ejemplos muy claros. Ni Suiza, ni Estados Unidos tienen en cada elección niveles de participación que pasen de 30 saltos. Porque tienen tantas elecciones. Votas por el director de la escuela, votas por el juez, votas por tantas cosas que es muy difícil que la gente esté en eso todo el tiempo. Aquí tuviste una elección con tantas elecciones juntas que, bueno, si llegas a la mitad de la población un poco más, pero eso no es normal. Lo puede ser en Sudamérica, donde el voto es obligatorio. Chile, Perú, Argentina. Aquí no hay voto obligatorio. Pues sí, realmente yo creo que es muy claro lo que nos has explicado. Te agradecemos mucho tu presencia y pues fue muy ilustrativo platicar contigo. Gracias, Francisco. Al contrario, un gusto. Gracias, Alejandro. Al contrario. Bien, amigos, pues esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.